Hay una pregunta que llevo varios días haciéndome. No creo que encuentre una respuesta perfecta, porque cuanto más la pienso, más cambia la manera en la que miro a las personas y ciertamente también la manera en la que me miro a mí. La pregunta es muy simple. ¿En qué momento dejamos de descubrir quiénes somos? No me refiero al día en el que aprendimos nuestro nombre, ni a la profesión que elegimos, ni al lugar donde vivimos. Me refiero a algo mucho más silencioso. Hubo un momento en el que dejamos de explorarnos, como si alguien hubiera escrito una versión de nosotros y nosotros, sin leer la letra pequeña, la hubiéramos firmado. Desde entonces empezamos a presentarnos con frases que nunca volvimos a revisar. Soy muy inseguro, nunca termino lo que empiezo, eso no es para mí. Yo no nací con disciplina, siempre he sido así. Al principio parecen frases inocentes, después se convierten en costumbre y un día descubres que ya no las dices, las obedeces. Esto es lo que más me impresiona. No vivimos únicamente dentro de una casa, de un trabajo o de una rutina. Vivimos dentro de la historia que contamos sobre nosotros mismos. Esa historia decide mucho más de lo que imaginamos. Decide qué intentamos y qué evitamos. Decide qué sueños archivamos y qué conversaciones nunca tenemos. También decide a qué puertas ni siquiera nos atrevemos a acercar. Lo extraño es que rara vez nos preguntamos quién escribió esta historia, porque nadie nace pensando que no es suficiente. Nadie llega al mundo creyendo que no sirve para aprender, para crear, para empezar de nuevo o para hacer cosas difíciles. Esas ideas aparecen después. A veces llegan disfrazadas de una broma, de un comentario, de una comparación, de una decepción o de una derrota que dolió tanto que decidimos convertirla en una definición. Porque un fracaso es de un momento, pero una definición puede durar toda la vida. Hay personas que siguen viviendo desde una frase que escucharon cuando tenían 10 años o desde un error que cometieron hace 20, como si una sola página hubiera decidido el final del libro. Imagínate, un libro de cientos de páginas condenado por una sola. Nunca me había detenido a verlo así. Nos preocupamos por cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, de hábitos, pero nunca pensamos en cambiar el relato desde el que vivimos. Es como pintar una casa una y otra vez, sin darnos cuenta de que el problema está en los cimientos. Hay una escena que me gusta imaginar. Un actor sale del escenario, empieza la obra, interpreta un personaje durante horas, llora, ríe, se enoja, ama, sufre, y cuando termina la función, vuelve a ser él. Ahora imagina que este actor olvida que estaba interpretando un personaje, que baja del escenario convencido de que esa historia es su vida. Eso hacemos muchas veces. Confundimos el papel con la persona, el miedo con la identidad, el hábito con el destino y la costumbre con la verdad. Dejamos de hacernos preguntas porque las preguntas tienen un poder enorme. Desordenan, obligan a abrir ventanas que llevaban años cerradas. Por eso son incómodas, pero también por eso son necesarias. Hay una pregunta que puede cambiar una vida. Otra vez, no porque tenga una respuesta brillante o perfecta, sino porque rompe un hechizo. La pregunta es, ¿y si eso que llevo tantos años creyendo sobre mí nunca fue completamente cierto? Tampoco digo que todo sea mentira. Solo digo que a lo mejor solo conocías una parte de la historia. Todos hemos visto esas fotografías antiguas que permanecieron años dentro de un cajón. El papel cambia de color, los bordes se desgastan, pero la imagen sigue siendo la misma. Con nosotros pasa algo parecido. Seguimos mirando una fotografía vieja para decidir quiénes somos hoy. Nos presentamos con recuerdos, con etiquetas, con frases aprendidas, mientras la persona que somos ahora espera con paciencia a que por fin
Levantemos la vista. Hay algo muy liberador en admitir que uno ya no es la misma persona. Claro, no porque todo haya cambiado, sino más bien porque deja de existir la obligación de seguir siendo quien fuimos. Nadie espera que un árbol conserve las hojas del invierno cuando llega la primavera. Tampoco nadie le exige al mar que mantenga la misma forma después de cada ola. La naturaleza cambia sin pedir permiso. Solo nosotros creemos que debemos ser idénticos a la versión que un día aprendimos de memoria. Esta fidelidad a veces nos cuesta demasiado cara. Te preguntarás por qué. Porque nos cuesta experiencias, nos cuesta oportunidades, nos cuesta amistades, nos cuesta tiempo, nos cuesta una vida entera. Hay quienes nunca descubren que eran valientes, no porque les faltara valor, sino porque nunca dejaron de repetirse que eran cobardes. Hay personas que jamás descubren que podían crear cosas extraordinarias. No era porque les faltara talento, sino porque alguien les enseñó que eso era para otros. Al final, llega un momento en el que ya no sabes si estás viviendo tu vida o cuidando una historia que hace años dejó de representarte. Creo que es una de las preguntas más honestas que podemos hacernos. No quiero decir que hay que preguntarse qué quiero cambiar, sino más bien preguntarse qué versión de mí sigo protegiendo aunque ya no me quede. Porque hay ropa que un día nos quedó perfecta y hoy podríamos respirar dentro de ella. Con las ideas ocurre lo mismo. Algunas nos ayudaron a entender el mundo, otras nos protegieron cuando éramos pequeños. Pero crecer también consiste en agradecer lo que nos sirvió y tener el valor de dejarlo y cuándo dejar de hacerlo. No porque estuviera mal, sino porque ya cumplió su propósito. Y entonces ocurre algo hermoso. No aparece una persona nueva, aparece alguien que llevaba mucho tiempo esperando, alguien que no necesitaba convertirse en otra cosa. Solo necesitaba dejar de vivir encerrado en una descripción demasiado antigua. No sé qué frase llevas años repitiéndote. Tampoco sé cuál es esa historia que aprendiste a contar con tanta naturalidad que terminó pareciéndote un hecho. Lo único que sé es esto. Las historias envejecen y algunos merecen descansar. No porque hayan sido falsas, sino porque ya dijeron todo lo que tenía que decir. Así que, antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta. No la respondas ahora. Más bien haz que te acompañe, para que vuelva cuando estás conduciendo, preparándote un café, cuando te miras al espejo sin prisa. La pregunta es, si hoy conocieras a la persona en la que te has convertido, sin saber nada de tu pasado, ¿la describirías con las mismas palabras que llevas usando desde hace tantos años? Si la respuesta es no, ha llegado el momento de escribir una historia nueva. No pretendo que te conviertas en alguien diferente, sino que valdría la pena hacerle justicia a la persona que llevas tanto tiempo siendo, sin darte cuenta. Deseo que cuando este video termine, no cierres todo esto como si nada hubiera pasado. Regálate unos minutos. Nuevamente no buscamos respuestas perfectas. Solo escúchate. Llevamos tanto tiempo escuchando al mundo exterior que olvidamos reconocer nuestra propia voz. Si mientras escuchaste estas palabras sentiste que algo se movió dentro de ti, no le pongas nombre. Déjalo respirar. Las mejores respuestas no llegan cuando las perseguimos. Llegan cuando les hacemos espacio. Gracias por regalarme estos minutos de tu vida. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Hasta entonces, cuida de ti. Te abrazo.